Sean todos bienvenidos. Vamos a poner nuestra atención, ¿verdad?, a lo que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a dejar todo pensamiento fuera. Si se nos quemaron los frijoles, se quemaron los frijoles, no le hace. Hay que no pensar en eso ahorita, ¿verdad? Vamos a poner atención realmente a lo que es la palabra de nuestro Dios para así podernos nosotros edificarnos claramente en ello. Hemos estado llevando una serie de estudios los domingos. Empezamos a hablar en cuanto a qué cosa, hermanos. Y nos miro que apuntan bastante, hermanos, así que ¿de qué estamos hablando los domingos? La unidad, ¿verdad? Estamos hablando de la unidad. Mas, sin embargo, antes de hablar de la unidad, vamos a ver qué tanto estamos unidos en el pasaje de memoria, ¿verdad? ¿Cuántos hemos estudiado el pasaje de memoria de esta semana? A ver, vamos a ver, hermano Montoya. Ok. Hermano Juan. Ok. Ok.
Así que todos, ¿verdad? Hablando en la membresía de diferentes congregaciones como una sola iglesia, todos tenemos que tener la misma palabra, la misma doctrina, lo mismo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Por eso de ahí brincábamos a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 en cuanto al apóstol Pablo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan aquellos problemas que se hicieron en la iglesia de Corinto, diferentes problemas, pero vemos cómo aquí el apóstol Pablo les hace una rogativa, ¿verdad? Si ustedes recuerdan ahí en el versículo 10, empieza Pablo diciendo, os ruego, les hace una rogativa a estos hermanos, dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Dice ahí, una misma cosa. Esta es la unidad. Tenemos que hablar todos una misma cosa. Y cuando decimos todos una misma cosa, no estamos hablando en cuanto a opinión, hermanos. Estamos hablando claramente en cuanto a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que habléis todos una misma cosa, dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, aquí está hablando, ¿verdad? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿verdad? ¿Por qué decía Pablo esto? Bueno, la explicación, ¿verdad? De Pablo, recuerdan, nos deja saber en cuanto a la unidad, y nos deja saber ahí más adelante, lo vamos a ver ahorita, en que esta iglesia, ¿verdad? Hablando aquí en Corinto, ya había una división, y eso vimos los pasajes, si ustedes recuerdan, ya había una división en el cual, si usted se fija allí en el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿ok? Aquí estuvimos viendo claramente cómo según cada grupo o cada congregación decía estar unido, ¿verdad? Decía estar unido porque en la mentalidad decíamos hoy en día, por ejemplo aquí en Edinburgh, nosotros en Edinburgh podemos proclamar unidad, en San Benito puede proclamar unidad, McAllen puede proclamar unidad, diferentes congregaciones pueden proclamar unidad, pero aquí es donde podemos caer en el problema como cayeron aquí los hermanos. ¿Por qué? Porque están proclamando una unidad que no es bíblica. Porque aquí claramente están diciendo, bueno, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Es que hermano, yo soy del hermano Juan Luna. Yo soy de ahí del hermano Juan Luna. Yo soy ahí del hermano David. Yo soy ahí del hermano Hugo. Bueno, ahí es donde caemos, ¿verdad? Ya no en la unidad. ¿Caemos en qué? En la división, la separación del cuerpo. Entonces, aquí es donde estamos viendo, ¿verdad? Que sí, en la mentalidad de nosotros podemos decir, nosotros estamos unidos, pero realmente la unidad en la cual está pidiendo nuestro Señor Jesucristo en la oración es la unidad de la iglesia en sí, el cuerpo, ¿verdad? Y es lo que mirábamos. Mirábamos como aquí dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Entonces, aquí Pablo le hace la pregunta claramente, ¿acaso está dividido quién? Cristo, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? Sabemos realmente que no. Lo que está dividido es el hombre. Lo que está dividido es el hombre a causa de la falsa enseñanza, a causa de las innovaciones que piensa el hombre hacer, es lo que está dividido. Pero Cristo en sí, la iglesia establecida por Cristo, lo que es la iglesia sana, no está dividida, está unánime. Está unánime. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es lo que nosotros estábamos viendo en cuanto a ello. Decíamos que ahí vemos cómo confiaban en la sabiduría de los hombres y se les olvidó lo que Pablo les predicó, ¿verdad? Pablo les predicó y les vuelve a decir ahí en el capítulo 2, si ustedes recuerdan de la primera carta a los Corintios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de quién, no le está diciendo mi testimonio, ¿verdad? No les está diciendo cualquier otro, sino dice, cuando yo fui a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de qué, de palabras o de sabiduría. O sea, yo no fui con esa intención, no fui con esas palabras. Dice, pues me propuse,
¿Qué cosa, Pablo? Dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. A Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y a este crucificado, dice, y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras, ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría. De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, y aquí es donde vamos a tener que tener esto siempre en mente, hermanos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres, ¿verdad? No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y esa es la unidad exactamente que Dios quiere, que estemos unidos, como dice Pablo, una misma mente, un mismo parecer, pero claramente en la sabiduría del poder de Dios y no la sabiduría del hombre. Y eso es lo que queremos evitar. También vemos que en este pasaje que leímos del capítulo 1, versículo 12 en adelante, estoy repasando solamente porque eso ya lo vimos, ¿verdad? Se gloriaban en las obras de hombres. Es lo que se gloriaban en las obras de hombres. Y esto no debe de ser así. No debe de ser así. Si vamos más adelante, el capítulo 3, versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree, ¿qué cosa? Sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y es lo que mirábamos, ¿verdad? Nadie se jacte, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, tenemos la Biblia, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estudiarla, gracias a Dios tenemos la oportunidad de memorizar, de aprender, pero dice, ninguno se haga sabio a sí mismo, porque al hacernos sabio a sí mismo, ¿qué creen que vamos a empezar a instruir a la iglesia? ¿La sabiduría de quién? Del hombre, y no vamos a enseñar el poder de Dios, y aquí es donde empieza la no unidad que Dios está pidiendo, ¿verdad? Está aquí manipulando Satanás. Mirábamos también que ellos comparaban un siervo con otro y se jactaban respecto a los hombres. ¿No le pasa hoy en día esto, hermanos? O sea, lo que estamos viendo, el problema aquí, sigue continuando porque sabemos que Satanás sigue trabajando de la misma manera, ¿verdad? Satanás quiere destruir la iglesia, quiere destruir el cuerpo de Cristo. Entonces, ellos se comparaban el siervo uno, ¿por qué? ¿Por qué decimos que se comparaban? Bueno, porque ellos decían, yo soy de quién? De Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esto hay que tener cuidado, porque la iglesia es, y esto lo voy a repetir muchas veces, la iglesia es una, ¿verdad? Es una iglesia. Ahí nos quedábamos y luego, a ver, esto es lo que vimos ahorita, decíamos que vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es la unidad y la disciplina también. La unidad y la disciplina. Ahorita vamos a ver un poco de ello, ¿verdad? Pero hay momentos que en sí, en el cuerpo de Cristo, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Tiene que haber una disciplina a algún hermano, ¿verdad? ¿Qué es disciplina? Para empezar. Salvando la mente, eso es disciplina, salvando la mente, ¿verdad? Lamentablemente, cuando la persona, ¿verdad? Andamos, por ejemplo, andamos un poco mal, y el hermano viene a disciplinarnos, a exhortarnos, a animarnos de cambio, usualmente siempre pasa lo mismo. La persona en la cual está en el error se ofende, ¿verdad? Para empezar. Se ofende, se va, anda hablando mal de la cierta congregación en todas las partes, y lo primero que dice es que allí no hay unidad. No hay amor, hermanos. ¿No pasa esto? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos nosotros a ver en este pasaje, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita, cómo la unidad
para que se mantenga unidad, tiene que haber ese amor a los hermanos que se están saliendo de esta unidad, con el propósito de restaurarle, ¿verdad? Con el propósito de que la iglesia siga siendo una, en sí pura y sana en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Este mismo Señor Jesucristo, en el cual vemos en Juan, que está orando por los discípulos, por la unidad, nos habla ahí en Mateo, ¿verdad? Capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Vemos cómo es la disciplina, el salvar la mente, el salvar el corazón, el salvar la alma, en el cual muchas de las veces no se practica como está escrito. Y esto es donde se falla, ¿verdad? En cuanto a mantener la unidad en Cristo, en cuanto a mantener la unidad en la palabra. Dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿cómo? Solos. Primer paso, ¿verdad? Hoy en día podemos ver la realidad de las cosas, que no es así, ¿verdad? Hay momentos que el hermano, como dice aquí, peca contra ti, y en vez de ir y hablar con este hermano, ¿verdad? Como dice aquí, reprenderle, se hace un problema grandísimo, ¿verdad? Porque este hermano lo que empieza a hacer, se lo empieza a contar a la hermana sutanita, a la hermana sutanita, al hermano sutanito, y todo esto, hermanos, con el propósito, mire, el que hace mal, desde los niños, si usted se fija, cuando hace un niño mal, ¿qué se quiere hacer el niño? ¿No se quiere lavar las manos y echarle la culpa a su hermanito o su hermanita? ¿Verdad? Entonces, aquí estamos viendo que viene una persona que está haciendo mal, en la cual está quebrando esa unidad espiritual. Entonces, aquí nos está diciendo Cristo, ok, si él pega contra ti, lo más conveniente y lo que está mandando Cristo aquí, bueno, tú y él solos hablen, platiquen, ¿verdad? Platiquen. Y luego dice, si te oyere, ¿has ganado qué? A tu hermano. Esa es la plática que tenemos que tener, hermanos. ¿Queremos ganar a quién? A nuestro hermano, ¿verdad? Queremos que se salve, hermanos. Ese es el amor de hermanos. Cuando él hace algo contra ti, tú vas a hablar con esa persona, tú no con el propósito de destruirlo. No quieres destruirlo, no quieres destrozarlo, no quieres pisotearlo. Quieres que ganarlo, ganarlo. Bueno, y luego sigue diciendo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí viene otra cosa que tenemos que aprender. Los testigos de conveniencia que no te conozcan a ti y que no conozcan al hermano o la hermana. Porque cuando tú llevas tus testigos, tú ya les platicaste todo, ya los llevas preparados, este hermano que va contigo, hermana que va contigo, ya con la mentalidad que está de tu lado, sin escuchar al otro. Entonces, ese no es el propósito. El propósito no es hacer un problema. El propósito, testigos, ¿para qué? ¿Para qué queremos testigos? ¿Para ganar qué? Al hermano, ¿verdad? Al hermano. Entonces, dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste ¿qué cosa? Toda palabra, para que no haya un problema. Aquí está diciendo Cristo estas cosas para que no haya un problema. Y luego sigue diciendo, si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente. Pero nosotros hablando de la unidad decimos, ¿cómo, hermano? Entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor a tu prójimo?
Lo que está diciendo aquí, hermanos, si recuerdan desde el principio que leíamos Juan, Cristo está hablando de la iglesia, está hablando de los discípulos que estén unánimes ¿en qué? ¿En las cosas de quién? De Dios. Aquí no está hablando de cosas de opinión, estamos hablando de cosas de qué? De Dios, de la iglesia. En cosas de opinión, claramente vamos a tener diferentes opiniones, hermanos, ¿verdad? Que si yo quería que el edificio fuera rojo y se pintó beige, que si yo quiero que las bancas sean esto y van a ser, hay diferencia en opinión. Estamos hablando en lo que es la palabra de Dios. Ahí no puede haber diferencia, porque la palabra solamente es una. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que Jesús, ¿verdad?, enseña claramente sobre la unidad, pero también nos enseña acerca del proceso para restaurar a un hermano que ha errado. Ese es el propósito, hermanos. Lamentablemente vemos que Satanás es astuto. Y es como está destruyendo la iglesia, ¿verdad? Es como está destruyendo la iglesia. Aquí vemos en este pasaje el modelo que es claro. Primero vemos la entrevista entre dos personas y luego vemos la entrevista entre 2 o 3 testigos y luego vemos que es llevado ¿a dónde? A la iglesia. Vemos un proceso a seguir. Un proceso a seguir. Y luego vemos de que si este hermano, estamos hablando de aquellos hermanos que no se quieren componer, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de hermanos que no se quieren componer, no estamos hablando de hermanos que realmente aceptan y vuelven al camino. Estamos hablando de hermanos que de a tiro no se quieren componer. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que viene uno a hablar con ellos, y el motivo grande que podemos ver aquí es de que la disciplina en la iglesia es para tener la unidad en amor y procurar ayudar al hermano en lo que ha fallado, en lo que ha faltado, el pecado. Por eso claramente si vemos ahí el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que cuando nosotros vamos a hacer una plática, primeramente tenemos que orar y Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor está ahí, nuestro Dios está ahí. ¿Para qué? Para resolver esta situación para un propósito positivo. Otra de las cosas que podemos ver, hermanos, es claramente, si el hermano a quien se le está dando la disciplina no cambia, entonces es donde va a terminar la unidad. Si vemos, dice Cristo, tenlo por gentil y publicano. Esto lo está diciendo ¿quién? Cristo, ¿verdad? Tenlo por gentil y publicano. Entonces vemos que esta persona se va a terminar la unidad ahí, siendo que el que está en el error no tiene una misma mente y un mismo parecer que Cristo y su cuerpo. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, bíblicos en los cuales nos enseña en cuanto a ello. Estamos entendiendo, hermanos, lo que es la unidad que Dios desea y la unidad que el hombre quiere. ¿O ya los enredé? Sí, no, a lo mejor, maybe. Sí. Ok, porque no quiero continuar y luego después dejarlos, ¿verdad?, en blanco. Recuerden, si tienen preguntas, pues vamos a ver lo que estamos viendo, ¿verdad?, en cuanto a ello. Entonces, decíamos que el hermano, ¿verdad?, que no se quiere componer. Hay hermanos que dicen que se arrepienten, hermanos, pero realmente no enseñan frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pueden decir de aquí me arrepiento, pero sus acciones completamente lo contrario. Entonces, esto es lo que está hablando Cristo aquí, ¿verdad? Aquel que sus acciones, porque es fácil decir me arrepiento, perdónenme, pero continuar con las mismas cosas. Entonces aquí estamos hablando de un hermano de que se va a arrepentir completamente.
Deuteronomio capítulo 7, si vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas cosas que se les dijo al pueblo de Dios, ¿verdad? En ese entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 11. Si alguien quiere leer, puede leerlo. Ok, aquí vamos a ver algo muy importante, algunos puntos que nos van a traer enseñanza, ¿verdad? Vemos que inicia diciendo, porque tú eres pueblo santo para Jehová. ¿A quién le está hablando aquí? Los judíos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Hoy en este día, ¿quién es el pueblo santo para Jehová? La iglesia, ¿verdad? La iglesia, ok. Tengamos esto en mente. Dice aquí, Dios los sacó de la esclavitud de Faraón de Egipto. A nosotros nos ha rescatado de la esclavitud de ¿qué, hermanos? El pecado, ¿verdad? Juan 8, ¿verdad? Nos explica eso. Juan 8, 31 en adelante nos habla en cuanto a la esclavitud del pecado, lo que es conocer la verdad. Entonces, vemos aquí que nos ha rescatado igualmente. Y luego les dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Dios fiel. Dios es el mismo ayer, hoy y va a ser el mismo para siempre, ¿verdad? Dios es un Dios que fiel, dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le ¿qué? Aquí es donde vemos la unidad, aquí es donde vamos a ver, ¿verdad? La unidad. A los que le aman, dice, a los que le aman y guardan ¿qué cosa? Guardan sus mandamientos, ¿ok? Vamos a poner esto en mente, en proceso, ¿verdad? ¿No es esto lo mismo que Cristo estaba diciendo en la oración? ¿Verdad? De que estén en la misma mente como Él con el Padre y el Padre con Él. Y luego dice Él claramente, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció. Estamos hablando claramente que es lo que está diciendo aquí. El que ama a Dios, el que guarda sus mandamientos, va a recibir la misericordia de nuestro Dios. Y luego dice el 10, y que da el pago al que, ¿qué cosa? Al que lo aborrece, dice, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros nos salemos de lo que es sus mandamientos, nos salemos de lo que es su pacto, que ahora es el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos apartamos de lo que Él dice, nos convertimos en una persona que aborrece ¿a quién? A Dios. A Dios, recuerden, aquí el principal es Dios, ¿verdad? Porque hasta nuestro Señor Jesucristo decía, yo no vengo a hablar lo mío, vengo a hablar lo que se me ha mandado que diga, ¿verdad? Entonces aquí es donde vemos nosotros que la unidad desde un principio nos está diciendo la Biblia que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Nos está diciendo aquí, es Dios de amor a los que guardan ¿qué cosa? Sus mandamientos, a los que guardan sus mandamientos y los que le aman. Pero vemos que es un Dios de justicia para los que le aborrecen. Y los que le aborrecen son todos aquellos que no
en cuanto aquí, que no nos queremos someter a lo que está escrito. Eso, aquí es donde se va quebrando la unidad. Estamos hablando de la unidad en Dios, hermanos. Esta es la unidad principal que tenemos que tener en mente. Porque teniendo la unidad en Dios, recuerden, como quiera nos vamos a juntar a comer tamalitos y barbacoyita y eso, ¿sí me entienden? Esa unidad va a estar. Pero aquí lo principal es, porque ¿de qué sirve que estemos unidos grandemente aquí en lo material, si en lo espiritual estamos cada quien por su rumbo, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que estamos tratando de decir. Queremos estar unidos en lo espiritual. Y claramente aquí vemos lo que se le dice al pueblo. Ahora vamos ahí a la primera carta a los Corintios para ver otro ejemplo. Si ustedes recuerdan ahí la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, estaba pasando un problema muy grande, muy feo, ¿verdad? Este hijo estaba con ¿quién? ¿Con la mujer de quién? De su padre, ¿verdad? O sea, algo que se estaba viendo grandemente, fornicación, un problema feo. Pero lo que vamos a ver aquí, hermanos, es lo que dice Pablo, ¿verdad? Por medio de esta carta. Le está diciendo aquí, ¿verdad? Les está hablando en cuanto a los fornicarios, les está hablando en cuanto a los ávaros, les está hablando en cuanto a los ladrones, les está diciendo en cuanto a los idólatras, ¿verdad? Nos está volviendo a repetir que es necesario salir del mundo. Es necesario, ¿verdad? Salir del mundo, porque claramente nos volvemos a topar con lo que dice Cristo, ¿verdad? Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. No son del mundo como yo no soy del mundo. Exactamente los pasajes que hemos estado memorizando. Entonces vamos a ver que después dice el versículo 11, más bien dice Pablo, os escribí, fíjese claramente, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. Llamándose hermano. Dice que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual dice, ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿De qué está hablando? De aquel que no quiere restaurarse, aquel no quiere componerse, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que la unidad que Dios quiere es una iglesia santa y pura, hermanos. Aquí estamos viendo de una persona que no quiere, por eso dice, a los de afuera Dios los juzgará, pero por eso cuando dice, tenlo por gentil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay momentos que tenemos que entender, porque hay momentos en la cual, como iglesia, ¿verdad? Y en cuanto a los varones, hay momentos que hay hermanos que se les disciplina y no se les puede dar ninguna participación. Completamente. Pero aquí es donde viene el problema y Satanás entra. Es cuando viene y dice, según la unidad del hombre, dice, ahí no hay unidad, hermanos. No hay amor. Pero estamos viendo claramente que hay que restaurarle al que se quiere restaurar. Al que no se quiere restaurar, tenlo por gentil y publicano, dice, con el cual ni aún comáis. Quiere decir que no lo vamos a saludar. No, hermanos, no hay que malinterpretar esto. Quiere decir que ese ya es parte del mundo. Se quedó en el mundo. No es parte del cuerpo de Cristo. Otro ejemplo que podemos ver es en Gálatas, ¿verdad? Ya se está acabando el tiempo. Gálatas, capítulo 5. Vemos cómo aquí el apóstol Pablo, en el versículo 16 en adelante, habla en cuanto a las obras de la carne, las obras del fruto del Espíritu. Versículo 24 del capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego dice el versículo 6, lo quise pegar para ir con el 6, ¿verdad? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois más espirituales, está hablando en cuanto a la madurez, hermanos. La madurez como cristianos, ¿verdad? Una madurez que vamos a llegar nosotros espiritualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Restaurarle con espíritu y mansedumbre. Pero también dice Pablo, ojo, ¿verdad? Ojo, cuidado, dice, ¿por qué? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hay que llevar estos procesos. Tenemos que ayudar al hermano que quiere ser restaurado. No le va a decir que quiere ser restaurado así nada más, pero uno le va a ayudar y el hermano con sus frutos dignos de arrepentimiento va a enseñar que quiere ser restaurado. Pero también, cuando nosotros estamos ayudando a estos hermanos, hay que tener cuidado, hermanos. Porque hay ejemplos, hermanos, en los cuales, y se lo voy a decir por experiencia propia, que hay veces que habla uno con un hermano en el cual hizo algo, un error, y este hermano está tan astuto que lo envuelve a uno mentalmente en sus pensamientos de él. Y al último uno dice, yo necesito alejarme de este hermano porque ya me está envolviendo. Son astutos para hablar. Y este es Satanás, ¿verdad? Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado, cuidado. Cuidado. Entonces, ahí estamos viendo en cuanto a la disciplina. Dice ahí, en la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice el apóstol Pablo al hermano Timoteo, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice, manteniendo, ¿qué cosa? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Verdad? No te enredes con esas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Y luego le dice, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a ¿quién? Pero ¿cómo? Entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad? ¿Vemos claramente? ¿Qué está diciendo aquí? El que no quiere, ese ya no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Ese es parte de quién? De Satanás, es parte del mundo. Por eso dice, se lo entregué. No quiere decir que Pablo los agarró y fue, ten Satanás. Sino que dijo Pablo, ¿sabes qué? ¿Eso es lo que quieres? Está bien. Está bien. Entonces vemos aquí que la unidad y la disciplina van de la mano, hermanos. Para poder haber unidad tiene que haber pureza. Una iglesia pura. Una iglesia que se está basando su vida por las cosas de Dios. Todo aquel que no se base por las cosas de Dios, viene la disciplina. Y viene todas estas cosas que nos habla. Aquí también nos dice el apóstol Juan en la segunda carta, ya para terminar, ¿verdad? El tiempo se ha terminado. Segunda carta de Juan, versículo 9 al 11. También me gusta leerlo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no como Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es justicia del Padre ahorita. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido. Porque le dice bienvenido, participa en su muerte. Ahí está, hermanos. Claramente está hablando, ¿verdad?, del apóstol Juan. Todo aquel que no es, que se extravía ¿de qué? ¿De la doctrina de quién? De Cristo. Sabemos que el mundo denominacional, de las denominaciones, están completamente fuera. Pero aquí, hermanos, estamos hablando de todos aquellos hermanos
que se extravían de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de aquel hermano que está haciendo las cosas como él quiere hacerlas y no como Dios ha mandado. Por eso dice, no tiene a quién. Ahí el pasaje, no tiene a Dios, ya no tiene a Dios. Y fíjese lo que dice de aquellos que decimos al hermano bienvenido. Dice, si le decimos bienvenido, ¿participamos de qué? De sus malas obras, hermanos. Hay que tener cuidado con esto también. Hay momentos que lamentablemente hay lugares donde se hacen ciertas actividades y traen un hermano y a veces este hermano ni lo conocen y este hermano por ahí anda haciendo de las suyas y hay otras personas que lo conocen, no van y dicen no hay unidad. Pero ¿qué claramente nos está diciendo aquí? No participen en ¿qué? Sus malas obras, en sus malas obras. ¿Por qué? Porque ya conocemos a estos hermanos. Hay momentos que estos hermanos ya se habló con ellos. Y no nada más uno, hay otros hermanos que ya hablaron con estas personas. Entonces, si uno piensa la unidad del hombre piensa, no, tú vas a la confraternidad, yo voy a la tuya. Tú vas a la campaña, yo voy a la tuya. Si no vienes a la campaña, ¿por qué no viniste? Sin saber que el que trajeron y estaba al frente es un falso maestro. ¿Vemos lo que estamos diciendo? Tiene que haber unidad, hermanos, en la palabra de Dios. Es lo principal. Tiene que haber en la palabra de Dios, hermanos. No podemos estar oyendo la palabra de Dios, entre comillas, de hermanos falsos en la doctrina que están desviando al cuerpo de Cristo. Lo están desviando en la manera no solamente doctrinal, sino que hay momentos que se paran y ni doctrina predican. Se la pasan hablando de historias. Se la pasan hablando de anécdotas. Son muy buenos para los chistes. Pero nomás dicen la palabra Dios o Cristo y allá se oye la congregación. Amén, hermano. Esa no es la unidad que Dios desea. La unidad que Dios desea y la unidad que Pablo estaba diciendo en los Corintios es que tengamos una misma mente y un mismo parecer en cuanto a lo que es bíblico. Eso es la unidad. Ya lo demás viene y se acomoda, recuerden. Ya lo demás viene y se acomoda. Pero lo principal, hermanos, que tenemos que buscar es la unidad de la iglesia en cuanto dice nuestro Señor Jesucristo en la oración. Que ellos sean uno como yo y tú somos uno, para que así ellos sean conmigo, yo contigo, tú conmigo, yo con ellos, seamos uno. Eso es lo que tenemos que ver. No sé si hay una pregunta, comentario en cuanto a lo que vimos, hermanos. Ya se acabó el tiempo, me pasé. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, hermanos. Y esa es la unidad que tenemos que buscar nosotros. ¿No? Exactamente. ¿Recuerdan lo que le dijo Cristo? ¿Recuerdan lo que le dijo Cristo a aquellos hombres? ¿Sepulcros qué? Sepulcros blanqueados. Porque lo principal, hermanos, tenemos que entender esto. Para nosotros como cristianos, lo principal tiene que ser Dios. Lo principal tiene que ser su palabra. Lo principal de nosotros es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo principal que tiene que haber con nosotros. Ya de ahí lo demás, recuerden, somos peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos real sacerdocio, ¿recuerdan lo que dice Pedro? Nación santa, pueblo escogido y adquirido ¿por quién? Por Dios mismo. Hay que recordar esto. Aquí es donde viene la unidad que Dios desea. Y ya después, pues al rato nos vamos a comer unas tortillitas y frijoles, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a dejar